es bien tremendo lo que está pasando con el fondo E. Hay mucha preocupación. Un fondo que siempre nos dijeron que era de resguardo, que era para estar tranquilito, que no ibas a perder mucho. De pronto se desploma y empezamos a perder muchísimo dinero. ¿Qué efecto tienen las personas que están a punto de jubilar? ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿Qué significa? ¿Cómo afecta finalmente a toda la economía? ¿Es cierto que en los próximos meses endeudarse va a ser muchísimo más caro? Comprar el supermercado con la tarjeta de crédito, pedir un crédito consumo, incluso un crédito hipotecario. Bueno, para eso nos acompaña el economista de la Universidad Central, Jean-Paul Quinteros. ¿Cómo está, Jean-Paul? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación, Jean-Paul. Hay muchísimas dudas, muchísimas preguntas. Hoy día tu aporte es fundamental para comprender cuáles son los efectos de lo que estamos viendo con la tasa con la tasa de interés que subió, con el fondo E, con muchísimas cosas. La gente en la calle, Pablo Yutronich, va a empezar a recabar información respecto de qué le plantea a la gente, cuáles son los problemas de la gente reales. ¿Cuánta plata usted ha perdido? Está en el fondo E. Mándenos su audio a nuestro WhatsApp que va a aparecer ahora mismo en pantalla, señor director, para que usted pueda de inmediato hacer las consultas al profe que está acá y que nos va a ayudar a entender un poco esta situación. Ayer ya nos asombraba con lo que pasaba en el Banco Central y esta subida de intereses. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se va a seguir encareciendo aún más la vida en nuestro país? Bueno, para eso Jean-Paul hoy día nos va a dar una clase. Jean-Paul, siempre nos dijeron que el fondo E era un fondo para estar asegurado, que perdía muy poquito, que ibas a ganar poquito, pero que también perdías poco. Y sin embargo, el fondo E hoy día está reportando muchísimas pérdidas, grandes pérdidas. ¿Por qué? Lo que ha ocurrido es que, primero, estamos en un escenario especial. Venimos 2 años de escenario especial, de hecho. Son desde el estallido social, luego el efecto de la pandemia, ha generado un desorden en sentido económico. ¿En qué sentido? Han habido situaciones totalmente inesperadas para los organismos estabilizados. Incertidumbre. Exacto, que ha sido el Banco Central por un lado y el Ministerio de Hacienda por el otro, que son como los dos organismos principales de la política monetaria y la política fiscal respectivamente. Lo que ocurrió con el efecto del retiro del 10% fue que la economía se aceleró desde el lado del consumo, en primera instancia, y por otro lado cubrir las deudas relacionadas al sistema financiero. De hecho, Chile tiene altas tasas de morosidad y eso se subsanó con el primer retiro del 10%. Perfecto. Luego el segundo y el tercer retiro ya empezó a mutar un poco el escenario, en donde la cantidad de dinero que salía, que cada retiro aproximadamente eran 14.000 millones de dólares, estamos hablando de un monto muy importante de dinero, generaba una activación en términos del consumo. La gente consumía mucho más y eso se empezó a traducir ya no en la producción, porque hay un momento en donde ya por la capacidad que tiene nuestro país ya no puede seguir produciendo más o no puede aumentar la oferta, claro, en función de este crecimiento tan acelerado de la oferta. Perfecto. Y eso que generó que como no se traduce en producción, se lleva a los precios. Y es por eso que ha comenzado a haber un crecimiento en la inflación. Y ese crecimiento en la inflación ha ido acompañado de que se ha ido escapando, salido del objetivo del Banco Central. El Banco Central tiene un objetivo histórico que es de un 3%, con una banda de un 1%. La pega central del central, valga la redundancia, es mantener la inflación abajo. Sí, de hecho la ley orgánica dice que es una inflación baja y estable. Perfecto. Y de acuerdo a las estimaciones que hace el Banco Central, estima que es un 3% el rango en que se tiene que mover. Ya, ¿por qué subiendo la tasa, haciéndonos la vida más cara, el central controla la inflación, controla el alza de precios? Ya, lo que ocurre es que al subir los precios o haber una inflación por sobre las estimaciones del Banco Central, el Banco Central utiliza la tasa de política monetaria, que es lo que se conoce para el banco privado como la tasa de interés, la que va regulando la cantidad de dinero que fluye. En palabras simples, a mayor tasa, menos dinero fluye y por lo tanto se generan bajas de la inflación. Más simple, a mayor tasa, menos gente recurre a la banca formal a pedir un crédito, prefiere abstenerse. Si pensaban comprarse una casa, dicen, bueno, sigamos ahorrando y aguantémonos más tiempo. Si necesitaba un crédito consumo, ya va a tratar de subsanar la situación por otro lado. No recurren a la banca formalmente y por lo tanto hay menos billetes circulando. ¿Eso es? Exacto. Ya. Y eso genera a la larga que la gente tiene menos dinero y tiene menos incentivo a consumir, porque tiene menos dinero en los bolsillos. Y eso genera baja en los precios y se vuelve a regular la inflación hasta que el Banco Central estima que con las condiciones en las que se está dando la economía, no necesita hacer más ajuste y dejar que la economía funcione. Jean-Paul, ¿qué chilenos y chilenas están en el fondo E?
En general, son las personas que tienden a estar en los tramos finales de su proceso de cotización. Los próximos a jubilarse. Claro, los que están próximos a jubilar y que de hecho muchos de ellos se hace un ajuste automático hacia el Fondo E. Como eso que la AFP te manda al Fondo E. Claro, que manda al Fondo E o recomienda irse al Fondo E porque se considera como el fondo conservador. El fondo que me asegura una estabilidad en términos del comportamiento de mis fondos. Eso ha sido como la historia, pero con este escenario no es lo mismo que está ocurriendo respecto a lo que se espera. ¿Hubo movimientos masivos de gente hacia el Fondo E a partir del estallido social, a partir de los retiros, o gente que dijo, yo tengo 30 años o 25 años, estoy empezando en todo esto y quiero irme al Fondo E para no perder plata? ¿Hay mucha gente que se haya movido anteriormente al Fondo E y que hoy día diga, ¿por qué me cambié? Mira, es como la jerga futbolística, tiene mucho que ver con la inversión, que es el criterio arbitral. Frente a la duda, abstente, y acá es lo mismo. Cuando las inversiones están inestables o hay mucha inestabilidad en el contexto externo, uno toma un criterio conservador. Y en este caso, ser conservador en las AFP es ir al Fondo E. Y probablemente mucha gente migró a ese fondo esperando que, dada esa estabilidad, con menor rentabilidad, pero con baja posibilidad de pérdida, no hubiesen en el fondo bajas en la cantidad de los fondos ahorrados. Cosa que a la larga no ha ocurrido, porque de hecho se ha calculado que en el último año, los últimos 2 años aproximadamente, había una baja del 20% de los fondos del Fondo E. Hay mucha gente que nos está escribiendo a nuestro WhatsApp y les agradecemos con sus testimonios. Ellos estaban en el Fondo E, están tremendamente preocupados porque en los últimos meses han perdido 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, y tal como dices tú, cuando estás pronto a jubilarte, muchas veces las mismas administradoras de fondos de pensiones te recomiendan, si es que no te mandan, hacia ese fondo. Claro. Y hoy día ven que están próximos a jubilarse con pensiones que no digamos que son, digamos que son pensiones bien bajas, para decirlo claro, y más encima ven que los últimos meses ya han perdido una cantidad de millones importante, entonces se ven más alicaídas en sus pensiones. Claro, y de hecho el sistema de FP tiene un problema, que es que si bien funciona mucho relacionado con la inversión, en la práctica no tiene la capacidad de reacción que tiene una inversión tradicional. Por ejemplo, alguien que invierte en Bitcoin o que invierte en acciones en la bolsa, las puede comprar y vender en el momento que quiera y en tiempo real. Rápido. Pero claro, el tema es que cuando la AFP genera pérdida, el proceso de recuperación también va en sentido lento. Entonces, una persona que tiene fondos, si es que está a punto de jubilar, si tiene pérdida, no alcanza a tener el periodo para poder recuperar esa pérdida. Jean-Paul, hoy día queremos contestarle a todas las dudas y todas las preguntas a usted que tiene su plata en Fondo E, o a un familiar o a un amigo, para que le quede claro. Hoy día, las personas que han perdido gran cantidad de plata y que están en el Fondo E, están próximos a jubilar. ¿Cuál es la recomendación? ¿No jubilar todavía, prolongarlo un poco más de tiempo, cambiarse de fondo o quedarse tranquilos y esperar que esto se solucione y asumir la pérdida, que no es la idea? Mira, el contexto en el cual se está dando la discusión de la AFP también tiene que ver con si ha funcionado o no el sistema, lo que tú mencionaste. Y hay hechos estilizados. Uno, las AFP son bajas, y eso es una realidad. Están por debajo inclusive del salario mínimo, y de hecho es un tema problemático, no solo para la gente que cotiza, sino que para la gente que no cotice, que el sistema el público se hace cargo, que es la pensión básica solidaria. Y en segundo lugar, no sé si la recomendación sea prolongar en el fondo, seguir trabajando, porque dado que las pensiones son bajas, el efecto concreto, o sea, es como, tengo la pensión baja, un poquito más baja, o sea... Es que lo que me imagino es que mucha gente está pensando y dice, bueno, si me jubilo ahora, voy a tener que hacer esa pérdida de los 2 o 3 millones que he perdido durante el último tiempo. Si prolongo esto, tengo alguna chance de poder recuperarlo. Claro. Ahora, puede ser una estrategia considerando que se ve un escenario auspicioso, o sea, el Fondo Monetario Internacional hizo proyecciones bastante buenas de nuestro país, hablando de tasas de como un 12% y de recuperación, y eso está hablando de que la economía también va a ir repuntando, pero eso porque la tasa de comparación es contra el año pasado. Contra el año pasado. De hecho, el año que viene se proyecta que con respecto a este año va a haber una baja de un 2,5. Claro. Que en realidad es, si uno lo ve como gráfico, sería como para arriba, pero para abajo, pero manteniéndose sobre lo que ocurrió en el año 2020, que es un año totalmente malo. Claro. Para el olvido. Si una persona, no sé si maneja el dato, Jean-Paul, pero si una persona se iba a jubilar con 350.000 pesos y está en el Fondo E, y con todas estas pérdidas, ¿cuánto baja su pensión? Mira, en torno, así un cálculo súper sencillo, que tiene que ver con muchos factores, pero yo creo que andaría en torno a los 30.000 pesos la baja en la pensión.
Mira, claro. 30.000 pesos O sea, o menos, mensuales bajaría tu aproximadamente. pensión si es que estás en fondo Claro. E a partir de todas las últimas pérdidas que ha tenido el fondo más conservador. En ese sentido, insisto con la pregunta, usted como profe, ilumínenos, para toda la gente que está en la casa, ¿se cambian de fondo? ¿Hacen una jubilación más tardía? ¿Cuál sería el mejor escenario si yo fuera su amigo y le dijera, Jean Paul, estoy frente a este escenario? ¿Qué hacer? Mira, yo creo que una buena forma, un buen ejercicio es dentro de las páginas de la AFP o, en el caso más confiable, creo yo, en términos de información objetiva, la Superintendencia de Pensiones tiene datos muy detallados sobre la rentabilidad de cada fondo, de cada AFP, para el último año, para 3 meses, para 5 años y durante todo el periodo de existencia del sistema. Yo creo que eso es una buena forma para decir cómo se ha comportado en el último tiempo las AFP, cuál ha sido la rentabilidad por fondo y cuál es el fondo que me conviene en función de ello. Ahora, yo creo que el desplazamiento no debe ser más allá de 2 escalones. Con 2 escalones me refiero del E al D o al C, pero no pensaría arriesgarme en el fondo A porque tiene un contexto mucho más grave y o más que grave, más riesgoso y puedo tal vez casi ser una apuesta en términos de ir a un casino y poner dinero y saber Claro. si voy a ganar o perder. Es muy Hacer un arriesgado. all-in en el póker, en el fondo. Exacto. Es un tema bien complicado.